candidatos, senadores y diputados rumbo a las elecciones presidenciales 2025. Menos de 40 días ya para estas elecciones, y por eso es necesario que la población tenga conocimiento del plan de trabajo que tiene cada uno de los candidatos. En esta oportunidad le damos la más cordial bienvenida a Wilder Vélez, quien es candidato a primer senador titular del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, un placer. Gracias, Erika, muy buenas noches, por su intermedio a toda la teleaudiencia y bueno, estamos aquí. Gracias a la invitación realmente. Bien, Wilder, ¿qué es lo que le motivó a ser candidato? ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, bueno, para empezar, Wilder Vélez viene de una familia humilde. Soy el sexto de 10 hermanos, ¿no? Prácticamente hemos pasado como familia, como hermanos, por una situación bastante complicada, al igual que seguramente muchos jóvenes hoy por hoy están atravesando, ¿no? Hemos visto tanta injusticia, hemos visto carencia de capacidad en los legisladores actuales. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se ha convertido en un centro de, si vale el término, donde ya no existe debate sano, donde ya no existe entre parlamentarios, no encuentran consensos, más al contrario, hasta se agarran a puñetes, ¿no es cierto? En ese sentido, bueno, a la vida sindical inicialmente hemos incursionado durante prácticamente casi 10 años, ¿no? Siendo dirigente de mi sindicato, de la subcentral, central regional, central provincial y la coordinadora de la región Valles. Consiguientemente me he visto obligado a salir del país, querida Erika. En la gestión 2007, finales, prácticamente he salido a los Estados Unidos después de salir bachiller, porque lamentablemente no había condiciones, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Después de retornar, bueno, he entrado a la Universidad Mayor de San Simón a la carrera de Derecho y con mucha dificultad logré la licenciatura, ¿no? En Derecho, porque para muchos jóvenes que principalmente venimos del campo no hay oportunidades, y por esa razón, bueno, ahora estamos en este nuevo desafío, ¿no? Yendo como candidato a primer senador por Cochabamba, y obviamente gracias a la confianza del Partido Demócrata Cristiano que han confiado en mi persona. ¿Cuál es su visión, Wilder, para el país y su región en los próximos 5 años? Mire, de un tiempo a esta parte, principalmente a quienes en su momento he representado, mis hermanos campesinos, mis hermanos productores agropecuarios, los pequeños productores, han sido abandonados a su suerte. Si bien en su momento hicimos las gestiones a través de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, de poder canalizar recursos en un monto de 100 millones de bolivianos, que se nos ha comprometido las autoridades en aquel entonces, el ministro de Desarrollo Productivo. Sin embargo, ha quedado en papel, ¿no? Y lamentablemente no hay incentivo, no hay apoyo a nuestros hermanos agricultores a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia, pero sí los grandes empresarios han sido beneficiados con créditos, ¿no? Y lamentablemente para el sector productor, pequeño productor agropecuario, lamentablemente no hay nada. En ese sentido, también hemos peregrinado bastante en su momento, hemos soñado, después de retornar de Estados Unidos, hemos planteado la elaboración de un proyecto, diseño final, de un proyecto de procesadora de papa, ¿no? Planta procesadora de papa. Lamentablemente algunas autoridades nos dijeron que nos iban a ayudar a buscar financiamiento, sin embargo se nos han copiado nomás el proyecto, ¿no? Entonces, mire, Cochabamba, por ejemplo, solamente Sacaba, yo soy de Sacaba, solamente un distrito que ha sido declarado el 2017 por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como campeones nacionales en producir papa, ¿no? Con una cantidad de 39.000 toneladas año, y asimismo cultivo de 3.665 hectáreas de cultivo. Entonces, si hay materia prima en Cochabamba, ¿por qué han emplazado en el Alto, donde tal vez no hay producción, no hay materia prima? Entonces realmente nos hemos sentido tan abandonados, principalmente el sector productivo agropecuario,
apoyo, no hay mercado, no hay la posibilidad de que nosotros podamos exportar nuestros productos al exterior, porque hay que tomar en cuenta, hay papa, hay producción en cantidad en Cochabamba, pero sin embargo no hay apoyo del gobierno. En ese sentido yo comprometido, principalmente estoy yendo para pelear, para trabajar por estos pequeños productores que hoy por hoy han sido abandonados a su suerte. ¿Y cómo planea garantizar que sus propuestas sean viables en el país y se conviertan en leyes también? Sí, considerando que el artículo 145 en adelante, y asimismo de la Constitución Política del Estado, y asimismo el artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, especifica cuáles son las funciones y atribuciones precisamente de un senador en este caso. Bueno, desde donde vamos a estar seguramente, Dios mediante, si la población cochabambina confía su voto en nosotros, vamos a impulsar proyectos de ley que vayan en beneficio principalmente para el sector más vulnerable, ¿no? En ese sentido, bueno, también dentro de la agenda legislativa nosotros nos estamos planteando lo que es la modificación de la ley 1262. Muchos políticos no quieren hablar de este tema, ¿no? Prefieren cuidar lo político porque dicen que podría haber un costo político. En su momento las autoridades no quisieron tocar el tema, si bien nos dieron 2 ministros para precisamente modificar la ley 1262 sobre la creación del Parque Nacional Tunari. Hay que tomar en cuenta que una gran cantidad de la población en la zona norte, empezando de la circunvalación hasta la Ceja del Monte, empezando de Colomi, Palca, Chapicirca, vale decir en los 3 municipios, en las 3 provincias, gracias a esta ley lamentablemente nuestros hermanos no pueden desarrollarse dignamente, no pueden acceder a proyectos. Para una ficha ambiental tienen que peregrinar más de 5 años, más de 6 años. En ese sentido, a la fecha estamos trabajando en un proyecto de ley de modificación. Obviamente no vamos a afectar en lo absoluto en el tema del perímetro que ya está establecido en la ley 1262. Sin embargo, es importante trabajar acorde a nuestra realidad, acorde a nuestras necesidades. ¿Cuántas familias dentro de la cuota 2750 no tienen servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen energía eléctrica, ¿no? Muchas comunidades al interior del Parque Nacional Tunari, por ejemplo, tienen que peregrinar años para acceder a un proyecto, para tramitar una ficha ambiental. Y creo que después de 33 años, ¿no? El año 1991 ha sido elevado a rango de ley el decreto supremo que ha creado el Parque Nacional Tunari, y desde el 91 a la fecha han transcurrido 33 años y lamentablemente ningún legislador ha visto las necesidades del pueblo que existe al interior de la cuota 2750. En ese sentido, dentro de la agenda legislativa, nosotros vamos a plantear modificar esta ley. Asimismo, la ley 073. Mi persona, por ejemplo, como ha sido dirigente varios años, ¿no? Si bien sabemos que la ley 073 del deslinde jurisdiccional reconoce a las autoridades indígenas originarias campesinas manejar la justicia acorde a sus usos y costumbres y acorde a su cosmovisión. Si bien la Constitución Política del Estado y la misma ley 073 reconoce a las 4 jurisdicciones constitucionalmente reconocidas con igualdad de jerarquía, pero en la práctica no hay eso. Por ejemplo, la jurisdicción ordinaria tienen todo, tienen infraestructura, tienen vehículos, tienen sueldos, tienen material de escritorio, pero el Estado les ha abandonado a su suerte a los jueces indígenas originarios campesinos que también resuelven causas. En ese sentido, vamos a también modificar esta ley 073 para que de manera adecuada, y no confundan mis hermanos del campo, lo que es la justicia comunitaria con linchamiento, ¿no es cierto? Entonces, en muchas comunidades, por ejemplo, la justicia comunitaria confunden con lo que es el linchamiento. En ese sentido, una de nuestras principales agendas está también modificar esta ley. Asimismo, la ley 070, Belino Siñani. Lamentablemente, nuestra educación, en vez de avanzar en estos más de 20 años, ha tenido un retroceso, ¿no? Entonces, también vamos a plantear la modificación, la reforma parcial de la ley Abelino Siñani. Bien, ha mencionado 3 leyes, la ley 1262, 073 y la 070. A estas leyes se va a dar prioridad, se va a modificar, entonces, dentro de su gestión, si usted llega al legislativo. Ahora, respecto a la Constitución Política del Estado, ¿usted está a favor de reformar la Constitución Política del Estado? ¿Por qué? Considero que
gracias a las conquistas sociales, con la vieja constitución política del Estado, si comparamos, muchos derechos ha reconocido la actual constitución política del Estado, pero lamentablemente el mismo Estado no ha permitido que las naciones y pueblos indígenas originarias principalmente ejerzan sus derechos que están establecidos en la constitución política del Estado. En ese sentido es importante plantear una reforma parcial de la constitución política del Estado, principalmente para eliminar la elección de las autoridades judiciales, porque lamentablemente, recordarás, Erika, en la pasada elección judicial no sabían la población para quién votar, es más, ni siquiera les permitieron hacer campaña. Entonces prácticamente es recontradireccionado la elección de estas altas autoridades del órgano judicial. En ese sentido, probablemente en su auge el MAS probablemente hayan tenido la suerte de direccionar quién iba a ser el magistrado, ¿no? Pero como habrán visto, como el MAS está recontradividido, en la pasada elección judicial la gente no sabía por quién votar. En ese sentido es necesario que se practique en nuestro país lo que es la meritocracia. Deben estar profesionales probos, deben estar profesionales altamente capacitados en estos altos cargos para que realmente la justicia se maneje de manera adecuada. Asimismo, está también dentro de la agenda parlamentaria, y también esto es una propuesta de nuestro binomio del pueblo, de Rodrigo Paz y Capitán Lara, de que una vez lleguemos al gobierno, inmediatamente se va a plantear lo que es la eliminación de la reelección definida. Si bien con algunas chicanas jurídicas han pretendido, ¿no?, habilitarse de manera ilegal, violando la constitución política del Estado que ha sido promulgado por el anterior gobierno, sin embargo el pueblo les dijo no. A partir de ahí probablemente a la fecha ha pasado muchas cosas en nuestro querido país y ha habido muertos y demás. Sin embargo, es importante realizar una reforma parcial de la constitución política del Estado. En ese sentido, Wilder, los últimos meses, el último acontecimiento, conflicto social que ha tenido el país ha sido hace muy poco y se ha centrado en Yayagua, se ha cobrado la vida de varias personas. En ese sentido, ¿cuál es su postura frente a las protestas sociales y el derecho a la movilización? El derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado, pero no podemos confundir el derecho a la protesta con actos delincuenciales, porque lamentablemente ha habido personas, no sé si eran infiltradas, que realmente han atentado contra la integridad de la población misma. En ese sentido, creo yo, necesariamente se debe trabajar en un proyecto de ley para evitar bloqueos precisamente con violencia, ¿no? Si bien varios de los hermanos en estas últimas movilizaciones han sido obligados, principalmente del área rural, han asistido a los puntos de bloqueo contra su voluntad, bajo multa de 500 bolivianos por su central, bajo multa de 600 bolivianos por sus federaciones, ¿no? Han sido obligados la gente contra su voluntad. Pero si pasa algo con su familia, con esa persona, ¿quién responde? Entonces creo yo, necesariamente tiene que haber orden en el país, tiene que haber una ley que regule precisamente este tipo de actos ilícitos delincuenciales, yo lo llamaría, porque realmente no se puede permitir a civiles manejar armas que atentan contra la integridad de las personas supuestamente en movilizaciones, ¿no? Entonces es necesario trabajar en un proyecto de ley. ¿Y qué medidas aplicaría para fortalecer la democracia en el país? Mire, precisamente hace rato decíamos, si las leyes se respetaran en Bolivia, empezando del presidente, vicepresidente, de los ministros, viceministros, de los legisladores, yo creo que sí viviríamos en democracia plena. Cuando tal vez se pretende irrumpir, cuando se pretende atentar contra la democracia, precisamente cuando las mismas autoridades violan la Constitución Política del Estado, ¿no? Yo quiero recordarles a la población boliviana, y como hace rato decíamos, en la nueva Constitución
Constitución Política del Estado, en el artículo 168, han establecido que la elección del presidente y vicepresidente era por un periodo, ¿verdad?, teniendo el derecho a reelegirse una vez más. Pero sin embargo, ese artículo con enmiendas constitucionales han pretendido forzar, pero si el pueblo les dijo no, lamentablemente han pretendido forzar la Constitución Política del Estado y se han habilitado de manera ilegal en la gestión 2019, y por esa razón también ha habido convulsión social en el país. En ese sentido, yo considero que las leyes se han hecho para cumplirlas, las leyes no se discuten, y si peor han promulgado en su condición de presidentes algunas autoridades, tienen que dar el ejemplo para cumplir, empezando de ellos, y así la población también va a cumplir, y de esa forma se va a vivir en democracia plena en nuestro país. Respecto a la libertad de expresión, que también ha sido muy cuestionado, y en las últimas movilizaciones también me atrevo a decir que los medios de comunicación también han sido agredidos. ¿Qué aplicaría usted para garantizar la libertad de expresión de la población y por supuesto de la prensa? Considero que el trabajo de la prensa es vital, es fundamental, porque gracias a ustedes la población se informa de todo lo que acontece a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. En ese sentido, considero que la libertad de expresión, a pesar de que está garantizada, pero lamentablemente algunas personas, algunos políticos pretenden coartar ese derecho que se tiene, ¿no? Sin embargo, en ese sentido, considero que, empezando de las altas autoridades, como hace rato decía, se debe cumplir la ley y se debe garantizar la libertad de expresión. Bien, ya para ir cerrando la entrevista, Wilder, ¿qué nos puede decir respecto a los actitudes que vamos viendo o somos testigos constantemente dentro del Parlamento, tanto de diputados y senadores? Siempre en alguna sesión hay alguna novedad, hay peleas internas, hay actos bochornosos y demás. ¿Qué nos puede decir? Porque esto es el reflejo de nuestras autoridades que están en el gobierno, que están a la cabeza de un país, y vemos este tipo de actitudes. No solamente actos bochornosos, ¿no? Hemos visto parlamentarios en plena sesión ordinaria, durmiendo, comiendo, bostezando. Entonces, esa clase de autoridades hemos elegido. Pero considero que en esta elección se debe elegir autoridades con conocimiento, autoridades que sí vayan a plantear proyectos de ley en favor de la población. Hemos visto en varias sesiones a través de los medios de comunicación, por ejemplo, cuando no llegan a un consenso, se agarran hasta a golpes. Los legisladores tienen que tener la capacidad de consensuar, la capacidad de coordinar entre parlamentarios, dejando de lado cualquier color político. Si bien actualmente tenemos varios rivales políticos en esta contienda electoral, en esta campaña electoral, pero una vez que pasa las elecciones, seguramente ya se van a dar quiénes son las autoridades electas. Estas autoridades electas deben dejar de lado los colores políticos y deben colocarse la camiseta rojo, amarillo y verde, y deben trabajar por todo el pueblo boliviano. Porque ¿qué es lo que pasa? Cada parlamentario, cada legislador defiende ciertos intereses de su sector o de su partido político y no tienen la capacidad de plantear proyectos de ley. En ese sentido, considero que esta nueva Asamblea Legislativa debe estar conformada por personas preparadas, por personas que sí estén capacitadas como para presentar proyectos de ley en favor de la población. Bien, Wilder, para despedir, por favor, diríjase a la población cochabambina. ¿Por qué este próximo 17 de agosto debería elegir por el Partido Demócrata Cristiano? Adelante, por favor. Sí, querido pueblo cochabambino, me dirijo a ustedes. Este 17 de agosto, ¿por qué deben votar por el binomio del pueblo, por Rodrigo Paz y por Capitán Edman Lara Montaño? ¿Y por qué deben votar también por Wilder Vélez Armas? Consideramos que somos la única alternativa real que está proponiendo cambios verdaderos
a todo el problema que estamos atravesando coyunturalmente. Sabemos que los rivales políticos de otros partidos políticos están más de 25 años intentando ser presidente. Si bien no han sido candidatos ya, pero por lo menos han cogobernado a través de sus representantes que en su momento han sacado. En ese sentido, somos la única esperanza y estamos manejando el eslogan: siempre debemos ser temerosos a Dios, primero Dios, después la patria y después la familia. En ese sentido, la población cochabambina el 17 de agosto debe votar con inteligencia, debe votar pensándolo muy bien, o si bien quieren continuar en la misma situación que estamos actualmente, o quieren seguir eligiendo a dinosaurios políticos, o en todo caso van a elegir por algo o van a apostar por algo nuevo. En ese sentido, a toda la población cochabambina les invito a que puedan sumarse a este proyecto político, al binomio ganador de Rodrigo Paz y capitán Edman Lara, y estamos seguros, una vez llegando al gobierno, por ejemplo, una de las propuestas que estamos planteando es achicar el Estado, porque hay sueldos porque hay presupuesto que se está yendo en sueldos en funcionarios que ni siquiera no hacen nada, solamente están ahí para aplaudir a sus jefes en algún acto proselitista, en algún acto político. En ese sentido también estamos planteando una renta dignidad a todos nuestros adultos mayores que prácticamente han dado todo por el país y apenas a la fecha reciben un bono de 350 bolivianos. Llegando al gobierno, nosotros vamos a dar el bono de 2.000 bolivianos a todos nuestros adultos mayores en agradecimiento por ese trabajo que ellos han realizado. Quiero agradecerte, querida Erika, por este espacio y por la invitación, y seguramente en futuras invitaciones también estaremos presentes con todo gusto. Muchísimas gracias. La población que desea conocer las propuestas de las distintas alianzas políticas está también en la página del órgano electoral plurinacional para que puedan verificar el plan de trabajo, las propuestas que tiene cada una de ellas. Muchísimas gracias, Wilder. Buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos a Wilder Vélez Armas, quien es candidato a primer senador titular del Partido Demócrata Cristiano por Cochabamba. Vamos a irnos a una pausa, amigos. Enseguida retornamos con más información.